Bienvenidos. Hoy estudiaremos a la medicina medieval, también conocido como la medicina de la Edad Media. La Edad Media, para entrarnos en tiempo y espacio, es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el año 1453, siglo XV, ¿ok? Con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América producido en el año de 1492. La caída de Constantinopla fue en el año 1453. Esta Edad Media justamente es un periodo que se encuentra entre la Edad Antigua greco-romana y el Renacimiento, ¿ok? Desde el 476 hasta 1453 aproximadamente 10 o 1000 años, 10 siglos. ¿Okay? Es un periodo extenso y largo. La medicina en esta época, la medicina medieval, se distingue en dos etapas bien diferenciadas. ¿Okay? Esto viene a ser la Edad Media Alta y la Edad Media Baja. ¿Okay? Ahora, en lo que se refiere a la medicina, en la primera etapa que abarca desde el siglo V hasta el siglo X aproximadamente, quedó reducida a una pobre versión de la tradición clásica y estuvo casi exclusivamente en manos de monjes, casi exclusivamente en manos de monjes. En la segunda etapa, en la medicina de la Edad Media Baja, en cambio, hay un cambio, un mejoramiento drástico y que lo convierte en una disciplina en un pleno desarrollo. ¿Ok? Sienta las bases para el desarrollo posterior. ¿Ok? Sienta las bases del desarrollo posterior. Es decir, hay un cambio drástico en la Edad Media Baja y la convierte en una disciplina en pleno desarrollo dentro de las primeras universidades europeas que se producen en este periodo. ¿Ok? Entonces, la primera etapa es una pobre versión de la tradición clásica y está en manos de los monasterios, de los monjes, y en la segunda etapa se desarrolla de manera que sienta las bases, ¿ok? Porque aquí se fundan las primeras universidades europeas. Esto vamos a estar viendo en este video, no se lo pierdan. Muy bien, empezamos con la medicina en la Edad Media Alta, ¿ok? Muy bien. En esta primera mitad se dio desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ok? En el 476 después de Cristo. Aquí se da una caótica situación, puesto que después de esta caída del Imperio Romano, el avance de los pueblos germánicos, ¿ok? Es hacia toda Europa. Los enfrentamientos y saqueos habían devastado los campos y esto había hecho huir a los que cultivaban las tierras, ¿ok? Y dejaron las tierras sin cultivo, lo que producía escasez de alimentos. Muy bien, ahora la pobreza, por lo tanto, se extendía por Europa. Y como había sido derrotado el Imperio Romano de Occidente, entonces estos pequeños señores feudos, porque eso fue lo que se formó, porque Europa Occidental se fragmentó en pequeños feudos a medida que las tribus germánicas, como los godos, vikingos, sajones e inclusive los hunos, se extendieron por este continente, reemplazando la administración cohesiva de Roma, que fue reemplazada por regiones independientes, que se organizaron según el sistema feudal. ¿Ok? Ya no había un solo gobierno, sino había gobiernos regionales. ¿Ok? En un sistema feudal. Ahora, en lo que corresponde al desarrollo de la medicina y la ciencia, prácticamente se detuvo. Se detuvo el progreso de la ciencia y de la medicina. ¿Ok? Lo que continuó, lo que se convirtió fue en una pobre versión de la tradición clásica.
¿ok? Y además estuvo casi exclusivamente en manos de monjes, ¿ok? Casi exclusivamente en manos de monjes. Muy bien. Ahora, ¿y dónde se llevó a cabo esta medicina? Pues en los monasterios. Culturalmente marcada por el avance de la Iglesia Católica. Esta es otra característica de este periodo, la Edad Media Alta, la primera etapa, ¿ok? Culturalmente marcada y también políticamente marcada por el avance de la Iglesia Católica, y también estuvo casi exclusivamente en manos de monjes de monasterios, no médicos, en monjes. Esto lo vamos a explicar a detalle más adelante. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, esta influencia de la Iglesia Católica se debió justamente, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica de ese tiempo, de la Edad Media en la primera etapa, no es a la Iglesia Católica que hoy conocemos. ¿Ok? La Iglesia Católica, para entender esta parte, era una institución muy poderosa, la más poderosa de Europa, de la Europa medieval, ejerciendo un control total sobre la vida, tanto espiritual, moral y temporal, de las personas. Esta influencia se extendía en lo político, en la parte de derecho, en las estructuras sociales, con el Papa como la máxima autoridad. La Iglesia Católica dictaba las normas familiares de convivencia, normas sociales. Inclusive el conocimiento estuvo controlado con la producción de libros y el saber oficial. ¿Ok? Las personas organizaban sus vidas entonces en torno a esa religión. La iglesia era el centro de sus comunidades. Ahora, la iglesia también controlaba y censuraba, ¿ok? Controlaba y censuraba el conocimiento, persiguiendo cualquier investigación que desafiara el dogma católico, ¿ok? Muy bien, tener en cuenta eso, en tener en cuenta cómo era la institución de la Iglesia Católica en este periodo para poder entender esta influencia católica, ¿ok? Era la única depositaria de la tradición romana, ¿ok? La tradición romana se mantuvo en la Iglesia Católica, tanto su cultura, su lengua, el latín, ¿ok? Además, el foco de atención centrado en lo espiritual y no en el conocimiento ni el saber racional, ¿ok? ¿Cuál era, digamos, el fuerte? ¿Cuál era el centro? Era la parte espiritual, ¿ok? En la parte espiritual. Y entonces se dejó de lado el conocimiento, el saber racional, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las disciplinas, por lo tanto, científicas se estancaron, no hubo un desarrollo. Ahora, todo el saber clásico acumulado hasta esta época se sometió a una nueva interpretación dentro de la fe católica. ¿Ok? Muy bien. A tener presente esto porque esto es importante para poder entender por qué se estancó el conocimiento, el avance científico, el avance en la medicina. Hay una frase que resume todo esto, que es de Agustín de Hipona, que dice: creo para comprender y comprendo para creer mejor. La razón humana, quiere decir esto, que la razón humana no tiene sentido por sí misma. ¿Ok? Solo es un reflejo de la iluminación que viene de Dios. ¿Ok? Esto es importante entender para comprender el por qué se estancó el conocimiento en este periodo. Bien. Ahora, la cultura y la medicina también sufrieron, por lo tanto, por lo mencionado, un retroceso. Es decir, en lugar de avanzar, se estancó y encima retrocedió. ¿Por qué? Porque los conocimientos médicos acumulados quedaron relegados ¿a dónde? En bibliotecas y farmacias de los monasterios. No habían, no existía una institución como tal de aprendizaje, una institución de enseñanza, sino estaban relegados aquí a algunas bibliotecas y a farmacias de los monasterios.
Es decir, el monasterio no era una institución para, digamos, educar a la población, no, estuvo reducido ahí como una especie de almacén, ¿ok? Como una especie de almacén. ¿Y quiénes tenían acceso? Pues solamente los monjes, ¿ok? No era que tenían bibliotecas y farmacias y acceso a la población, no, solamente los monjes. Ahora, en este tiempo existía mucho la superstición de la población, debido también a engaños en realidad, a supercherías. Superchería significa engaños. Como por ejemplo, a ver, las reliquias milagrosas. La población, los que tenían plata, pagaban fortunas. ¿Por qué? Por plumas, por ejemplo, plumas del Espíritu Santo. O el mantel sagrado de la última cena. ¿Ok? Ahora, en esta imagen podemos apreciar justamente un relicario. Un relicario justamente que contiene, es como un cofre que contiene alguna reliquia sagrada, entre comillas, plumas del Espíritu Santo, mantel de la última cena. ¿Ok? Esto, esta superstición, ¿ok? Fue aprovechada justamente por la Iglesia Católica para también sacar beneficio económico de ello. ¿Ok? Muy bien. Por el desconocimiento, por la ignorancia del pueblo, es que se aprovecharon para sacar dinero. Muy bien. Ahora, tú dirás, pero la población no tenía dinero. Pero la superstición no solamente abarcaba al pueblo, también abarcaba a reyes, a gobernantes, a señores feudos. ¿Ok? Ahora, en esta imagen podemos apreciar, en la imagen de la derecha, podemos apreciar justamente a un esquema, una pintura de una biblioteca y farmacia de un monasterio. ¿Ok? Aquí está. Ahora, la enfermedad como castigo. En este cuadro, en este escenario, entonces, la manera de cómo entendían ellos la enfermedad era de la siguiente manera. ¿Ok? La medicina quedó sujeta a una interpretación pobre. La obra más destacada es Etimologías de San Isidoro de Sevilla, que se limita a mencionar poco más que el nombre de algunas enfermedades. A esto se sumó otro elemento, el que la enfermedad como castigo por los pecados cometidos o como consecuencia de una posesión demoníaca. Debido a esto, parte del tratamiento era la oración y penitencia para alejar el mal e instó a los enfermos a orar a los santos para pedir ayuda. En, en todo ese escenario donde la Iglesia Católica dejó de lado el conocimiento racional, ¿ok? Y llevó la vanguardia, digamos, fueron los que decían qué conocimiento acumulado era válido, lo, y además intentó reestructurar, reinterpretar lo ya acumulado. Por lo tanto, la Iglesia Católica, mencionó que la oración era el tratamiento más efectivo contra las enfermedades. ¿Por qué? Porque la enfermedad era un castigo de Dios. ¿Ok? En lugar de avanzar del conocimiento racional y mejorar el descubrimientos en base a esa línea de conocimiento científico de ciencia, lo que se hizo fue retroceder a un periodo anterior, que fue en la edad antigua, donde creían que justamente que la enfermedad era un castigo de los dioses, como en la cultura mesopotámica, la cultura de la India, la cultura, en todas las culturas creían eso. ¿Ok? Ahora, en lugar de avanzar del conocimiento racional de Grecia, de Roma, se estaba retrocediendo. Muy bien. Eso fue lo que pasó en esta Edad Media. En lugar de avanzar, se retrocedió. Ahora, dijimos que la medicina quedó en manos, no, en manos de biblioteca y farmacias de quién? De monasterios. A este periodo se le llamó también la medicina monástica, cuando la medicina y los monasterios se unieron, por así decirlo. No por una necesidad, sino porque quedaron relegados a ese nivel.
Las bases de la medicina practicada era galénica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Era una Se utilizó la medicina galénica, que era el desarrollo más avanzado que se tenía en ese tiempo. Pero en lugar de avanzar, de tomar lo bueno de la medicina galénica, de Galeno, ¿ok? Y de la medicina griega y de la medicina árabe, en lugar de tomar lo principal, se tomó la parte, digamos, menos racional. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, eso fue la base de esta medicina en la Edad Media. La cirugía quedó casi ignorada y no la ejercían los médicos. ¿Habían médicos en este periodo? Sí, sí había médicos, pocos médicos, pero lo habían. Mayormente la población se atendía en los monasterios. Ahora, y los médicos tampoco no ejercían la cirugía, no la ejercían. ¿Y quiénes practicaron alguna cirugía menor? Los barberos. Ok, esto vamos a explayarlo más adelante. Ok, ahora, las prácticas médicas durante esta época se basaban en gran medida en creencias religiosas, ¿ya? En tradiciones populares y en supersticiones. ¿Ok? Ahora, el pensamiento progresista de los eruditos griegos y romanos y los grandes textos árabes sobre la medicina y la ciencia parecían casi olvidados. ¿Ok? Ese pensamiento progresista, ese pensamiento racional de encontrarle el sentido racional a alguna enfermedad quedó relegado. Tomaron la parte, la parte supersticiosa de los griegos y romanos, ¿ok? La parte no probada, la que no se basaba en evidencias, por así decirlo, ¿ok? Lo bueno, el pensamiento progresista racional, no la tomaron, ¿ok? Ahora, se prohibieron las autopsias y también disecciones, y lo que dificultó obviamente el avance del conocimiento y la comprensión médica, la comprensión anatómica, la comprensión fisiológica. Los monjes cultivaron hierbas para elaborar remedios, ¿ok? Ellos eran los farmacéuticos. Ahora, esto también lo vamos a explayar más adelante. Los documentos históricos proporcionaban a los monjes un cierto grado de información. Recordemos que en los monasterios estaban las bibliotecas y también las farmacias, ¿ok? Entonces, estas bibliotecas, que ahí quedó relegado, lo utilizaron los monjes para tener cierta información médica y orientación sobre el uso de remedios naturales. Muy bien. Ahora, este tipo de medicina monástica, ¿ya? Se inició en el año de 529 con la fundación del monasterio benedictiano de Monte Cassino. Los monjes vivían dedicados al servicio de Dios y al prójimo. ¿Ok? Acá hay un pensamiento justamente de San Benito que dice ora y labora. Ora y labora. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta medicina monástica se practicó dentro de los monasterios. Ahora, esta medicina era una medicina caritativa, es decir, no era institucionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente hay un sistema de salud que se brinda a través de hospitales nacionales, clínicas particulares, ¿ok? De médicos que se forman de una determinada manera. Ahora, es una institución en tiempos anteriores a este periodo de la Edad Media, por ejemplo, Grecia, Roma y mucho más antes, desde, desde la cultura egipcia, ¿ok? Ahí estaba institucionalizado la atención médica, ¿ok? Sin embargo, en esta Edad Media no era así, no era así, no había una institución como tal, sino que de manera caritativa, ante la falta de médicos, ante la falta de un sistema de salud, los monjes, sobre todo de San Benito, ¿ya? Estos monjes por caridad practicaron la medicina, ¿ok? Porque les dio pena que muchas personas pobres que estén de paso, peregrinos, no pudieran
satisfacer esas necesidades básicas de salud, ellos tomaron la posta, ¿ok? De manera caritativa, no era una institución, ¿ok? Ahora, y tampoco no eran formados, o sea, tenían un conocimiento prácticamente en base a los libros que leían, que traducían del conocimiento antiguo greco-romano, ¿ok? Por ejemplo, mira, ellos utilizaron el examen de orina y del pulso justamente como elementos clave para el diagnóstico, ¿ok? Ahí ellos miraban la orina, ¿ok? La orina de la persona para poder identificar un diagnóstico, también el pulso, ¿ok? Además, reunían textos médicos clásicos, ¿ok? De plantas medicinales en latín y griego y también del Islam, ¿ok? De los árabes. Y los traducían para poder encontrar alguna manera cómo tener conocimientos para atender a los pacientes. Practicaron también la trepanación como tratamiento para la epilepsia. Ya en ese tiempo se puede observar en esta imagen, la imagen derecha, cómo es que en ese tiempo hacían trepanaciones en el cráneo justamente para tratar la epilepsia. La falta de higiene propició también la extensión de la lepra. ¿Ok? En ese tiempo creían que la lepra era muy contagiosa. Y en esta imagen de medio podemos encontrar a una persona con lepra y estando haciendo sonar una especie de campanita. Esta campanita lo que hacía era que las personas que la escuchasen supiesen que esta persona es leprosa, porque creían que la lepra era una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa. Ahora, Ahora, dentro de los monasterios, la imagen, fíjese en la imagen izquierda, ¿ok? Acá tenemos justamente a un auspicio, ¿ok? Digamos, un monasterio, en donde cómo es que los monjes están atendiendo a algunas personas. Ahora, dentro de los monasterios habían instancias para los monjes, otras para los enfermos y algún visitante noble, ¿ok? Separado de los desválidos, de los peregrinos, de los pobres, de los necesitados. O sea, separaban al visitante noble de los peregrinos, de los pobres. ¿Okay? Ellos no atendían a la población, como les vuelvo a repetir, como una institución asistencial de salud, no, sino lo hacían de caridad, porque no había una institución como tal. Esta medicina monástica eh, digamos, existió por muchos, muchos años. Sin embargo, dejó de practicarse oficialmente en el año de 1130. ¿Ok? Cuando en el concilio de Clermont lo prohibió. ¿Por qué? Porque los monjes estaban, digamos, habían descuidado su labor eclesiástica por estar atendiendo a enfermos, a pacientes. ¿Ok? Y en el año de 1163, en el concilio de Tours, se prohibió la práctica quirúrgica a los clérigos por ley de derecho canónico. También prohibieron que los monjes hiciesen alguna práctica quirúrgica. Esto lo aprovecharon obviamente los barberos, porque en el tiempo de la Edad Media, los barberos, o sea, los que cortaban el cabello y la barba, se dedicaban a ese oficio también. Tenían ciertas prácticas médicas, ciertas prácticas quirúrgicas. ¿Ok? Ya, eso también vamos a explayarlo más adelante. Ahora, entonces, después de todo lo mencionado, es evidente que en los más afectados, ¿quiénes iban a ser? Justamente los niños, los infantes y también la mujer en época de alumbramiento, las embarazadas, ¿ok? Por lo riesgoso que podría ser el parto. Entonces, sobrevivir siendo infante y para las mujeres que van a dar a luz era un desafío de vida o muerte. Importante desafío médico también, o sea, para el partero, para que pudiera dar a luz una criatura y sin morir, obviamente, ni la criatura ni el paciente en este periodo medieval. ¿Ok? Era muy peligroso ser infante o una mujer embarazada. Era muy alto la tasa de muertes. ¿Ok? Si una persona adulta, imagínate a un infante,
a un niño o dar a luz. Entonces, la concepción y el parto se consideraron una prioridad a medida que la población disminuyó. ¿Ya? La población iba disminuyendo, a medida que iba disminuyendo, entonces la concepción y el parto era una prioridad. ¿Ok? Ahora, pero el acceso a la atención materna era muy limitada, ¿ok? Y muy variable. ¿Ok? Las mujeres de la aristocracia generalmente eran atendidas por un médico familiarizado con los textos griegos y romanos sobre el parto, o sea, estudiados. Pero la gran parte, la gran mayoría, tenían un conocimiento teórico, ¿ok? Perdón, tenían un conocimiento que se basaba en la experiencia, ¿ok? Se basaba en la experiencia de las parteras. Muy bien. Entonces, es, estas personas hacían uso de la partera local, quien probablemente aprendió sus habilidades a través de la práctica, viendo a alguien le enseñó, no tenía un conocimiento teórico fundamentado, o sea, no tenía una preparación médica, poca o nula formación científica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en estos monasterios tenía sus farmacias o sus boticas monacales. En ese aspecto sí eran muy similares a las de ahora. En el aspecto de que obviamente no existían pastillas, no existían, eh, digamos, jaleas, no existían inyectables, sino me refiero a la manera como estaban organizados, cómo se almacenaban. ¿Ok? Las boticas monacales se dividieron en dos partes principalmente. ¿Ok? La primera parte contaban con un área que se llamaba la botica. En esta área de la botica se encontraban cajones o cajonerías con los anaqueles para colocar el botamen. El botamen era un conjunto así de vasijas hechos de cerámica donde estaban los medicamentos. ¿Ok? Estaba compuesto así de tarros donde se guardaban los productos, los medicamentos debidamente identificados. Además, era común que en estos jarros llevasen los escudos del monasterio, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Ahora, también tenían un área que se llamaba la rebotica, que era una especie de laboratorio. En estos laboratorios se investigaban, ¿ok? Se investigaban y tenían todo lo necesario para investigar y para preparar remedios, desde prensas para las plantas hasta el alambique para los destilados, ¿ok? Era como una especie de laboratorio para preparar los medicamentos. Generalmente esos medicamentos estaban compuestos generalmente con plantas medicinales, aunque también tenían compuestos minerales de efecto terapéutico, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eh, este monasterio también tenía un jardín. El jardín era justamente un lugar de cultivo de plantas. Ellos cultivaban estos medicamentos, estas plantas medicinales. Y además tenía un estanque donde cultivaban también las sanguijuelas. ¿Ok? Sanguijuelas. ¿Ok? Para hacer... Bueno, lo voy a explicar más adelante por qué utilizaban las sanguijuelas. Ahora, estas imágenes podemos observar justamente a un jarrón de boticario. Y la tienda del boticario estaba compuesto digamos, de plantas principalmente y en jarrones debidamente etiquetadas y inclusive con el escudo del monasterio. Esta profesión de boticario quiere decir, además de cultivar, también se dedicaba de formular y además de dispensar los medicamentos para los enfermos. Ellos preparaban estos remedios médicos en base a hierbas almacenadas en sus tiendas. Existieron numerosos monasterios, ¿ok? Muchos monasterios contaron con boticas que se hicieron famosas por lo bien surtidas que estaban estas boticas. Muy similar a una farmacia actual, ¿ok? En el modo de que están surtidas y que están etiquetadas en ese modo. Obviamente que aquí, en la época medieval, no había pastillas, no había inyectables, solamente había a base de hierbas medicinales y compuestos metálicos o compuestos, perdón, minerales que sean de uso terapéutico. ¿Ok? Ahora, practicaron lo que se llama la flebotomía.
¿Qué es la flebotomía? Pues en resumen es sacar fluidos del cuerpo, específicamente la sangre. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento, estaban basados en el conocimiento griego, ¿no? O sea, de los cuatro humores, ¿ok? De Hipócrates, ¿ok? Entonces ellos creían eso, creían que los humores podían controlar el carácter y, digamos, causar enfermedad o sanación de una persona, ¿ok? Eso lo estudiamos también en la clase pasada de la medicina griega, ¿ok? Lo pueden revisar, lo voy a dejar por ahí el enlace. Ahora, esta flebotomía eh, era, era un tratamiento en esta medicina. También no solamente se aplicó en la medicina medieval, también se aplicó en el periodo griego, en el periodo romano, se aplicaban esto de sacar sangre, ¿ok? Era una creencia que ellos tenían. Ahora, como tratamiento, la reducción del exceso de humores, ¿no? Era uno de los principales procedimientos médicos en la época medieval. Ahora, ¿mediante, mediante qué? Mediante sangrías. ¿Qué quiere decir sangrías? Que tenías que sacarte sangre. Pero no era el único, ¿ok? También existían purgas intestinales, vómitos inducidos, ¿ok? Para control de qué? De los humores corporales. Ahora, la sangría era el más severo de estos tratamientos y se prescribía para muchos tipos de enfermedades. Eso era lo característico, ¿ok? Incluidas la viruela, la epilepsia y la gota. Generalmente se utilizaron dos métodos para sacar sangre, ¿ok? Uno era el uso de sanguijuelas y el otro era el corte de venas, ¿ok? Por ejemplo, el corte de venas se hacía por medio de una lanceta o un palo de madera puntiagudo y dejaban que la sangre fluyera hacia un envase, ¿no? Una palangana. Si no había un médico disponible para realizar la sangría, entonces se utilizaban a los monjes y ellos estaban autorizados para que realizaran el procedimiento. ¿Ok? Ahora, en el año de 1163, por el edicto mencionado anteriormente, se prohibió a que el clero realizara estas sangrías. Y entonces fueron los barberos los que lo tomaron como una oportunidad para expandir sus negocios. ¿Ok? Aparte de curar, perdón, aparte de cortar del pelo, cortar la barba, estos barberos hacían como una especie de médicos quirúrgicos. ¿Ok? Hacían sangrías, extracción de dientes, punciones de forúnculos e incluso amputaciones. Muy bien. Ok, ahora ellos utilizaban anestésicos, ok, hechos a base de hierbas y también de alcohol, aunque algunos de ellos eran muy fuertes, inclusive causaban la muerte a los pacientes antes de que realizasen la operación. Ok, eran tiempos de la Edad Media. Ahora, la otra forma era por medio de sanguijuelas, o sea, sacar sangre por medio de sanguijuelas. Ok, ahora, estos implicaban colocar sanguijuelas en la piel del paciente y dejar que ellos chuparan la sangre del paciente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la medicina moderna, o sea, en la actualidad, las sanguijuelas a veces se utilizan durante la cirugía reconstructiva para drenar la sangre estancada. ¿Ok? Pero ese es otro tipo, ¿no? O sea, no es lo mismo colocar las sanguijuelas en la piel y chuparse la sangre, ¿no? Del paciente a colocar de manera específica en ciertos lugares para que la sangre sea drenada, la sangre mal. Muy bien. Ahora, el aporte, el aporte más significativo, por así decirlo, digamos, el aporte más significativo de la Edad Media fue en realidad la creación de hospitales. ¿Ok? Ahora, esta creación de los hospitales se dio de una manera peculiar. No entendamos que los hospitales no nacieron como tal, no había un sistema de salud, por lo tanto no habían hospitales como tal, sino que estos hospitales se llamaron así porque lo que brindaban era auspicio. ¿Ok? Los primeros hospitales de origen cristiano fueron de origen cristiano y además de origen caritativo.
por caridad, porque no había un sistema, ¿ok? Esto fue uno de los mayores progresos de la Edad Media. Los primeros hospitales cristianos fueron caritativos y su misión era dar asilo, auspicio, hospitalidad. ¿A quiénes? A los más necesitados, a los pobres, a los menesterosos, a los peregrinos, a los que estaban de paso, ¿no? No tenían un lugar. Entonces le brindaban un auspicio. Ya sea que estén enfermos o no. Ok, esto es lo que les estaba indicando. No es que el hospital nació para brindar atención médica, no. Nació como un auspicio, ¿ok? Como una hospitalidad. Ya estén enfermos o no estén enfermos. Si estaban enfermos, lo ponían en un lugar. Los que estaban sanos lo ponían en otros lugares del monasterio. Los monasterios eran lugares grandes, amplios. Inclusive si era una persona rica, por así decirlo, lo ponían en otros ambientes, separado de la gente pobre. ¿Ok? A- ok. Ahora, estos hospitales fueron construidos en Europa hasta el siglo XIII aproximadamente. ¿Ok? A partir de esa fecha, los hospitales ya nacieron como tal, como lo conocemos ahora, y nacieron junto con las ciudades. Iban naciendo ciudades, entonces también nacían con sus hospitales. Se multiplicaba la población, se multiplicaban más hospitales. ¿Ok? Pero tener en cuenta que los hospitales actuales evolucionaron desde los hospicios hasta ser un verdadero hospital, como lo conocemos hoy. Aquí en esta imagen podemos apreciar, ¿no?, cómo está funcionando este auspicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a la segunda etapa de la Edad Media, la que se llama la Edad Media Baja. Ahora, como dijimos inicialmente, este segundo periodo de la Edad Media corresponde aproximadamente desde el siglo XI, desde fines del siglo X hasta el siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino, o sea, con la caída de Constantinopla en 1453 y también con el descubrimiento de América en 1492. Ahora, este segundo periodo, es un periodo de resurgimiento cultural de Europa, de nuevos procesos e instituciones. Se sentaron las bases de lo que sería la futura modernidad científica y cultural. ¿Ok? Fue un avance, sí, pero un avance para sentar las bases. Aún no había un desarrollo como tal, como se va a dar más adelante en el Renacimiento, no, sino se sentaron las bases. De lo que era la Edad Media Alta, la primera etapa, a lo que es la segunda etapa, sí hay un avance. ¿Ok? En este periodo principalmente se dan el periodo de las primeras universidades europeas. ¿Ok? Primeras universidades europeas. Ahora, muy bien. Veamos a detalle. Estudiemos primero la escuela de Salerno. ¿Ok? No es una universidad, sino es escuela de Salerno. ¿Qué representa esta escuela de Salerno? Representa la primera institución de formación médica. ¿Ok? Representa la primera institución de formación médica, la primera escuela médica de Europa. ¿Ok? Ahora, tanto los griegos como los árabes se basaron en bases existentes de la formación médica, ¿ok?, establecidas en las casas de la vida de Egipto. Ahora, no solamente llevaron el aprendizaje médico a un nuevo nivel, o sea, también basaron firmemente en los principios de la ciencia. Es decir, el desarrollo de los griegos, de los romanos y de los árabes no solamente se basaron en la religión, sino dejaron de lado eso para darle más credibilidad a los principios científicos. ¿Ok? Dejaron la religión o la superstición y tomaron un enfoque basado en la evidencia, en la ciencia, alcanzando así un nuevo nivel de sofisticación. ¿Ok? Ahora, cientos de años después, con la apertura de la Escuela Médica Salernitana, la primera moderna facultad de medicina en Salerno, en el sur de Italia.
Este instituto no tuvo rival durante 4 siglos, tanto en términos del alcance de su enseñanza como en la producción de libros de textos médicos. Incluía también traducciones de varias obras árabes importantes. La biblioteca de la escuela era la más famosa y sus libros y estantes estaban repletos de médicos, de textos médicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto era uno de los grandes centros medievales de aprendizaje en Europa. La colección de la Biblioteca de Salerno representa la recopilación más extensa del mundo de conocimientos científicos médicos. Incluía también libros de quién, de Al-Razi y de Ibn Sina, los grandes representantes de la medicina islámica, medicina árabe, ¿ok? Que se habían desarrollado en la primavera árabe que también estudiamos. Muy bien. Y de ellos, de la medicina árabe, llegó a Europa, ¿ok? Llegó a Europa. Justamente en esta etapa, en la segunda etapa de la Edad Media. Ahora, esta escuela médica, la primera escuela médica, fue fundada en el siglo IX aproximadamente. En el 900 ya era famosa en toda Europa. Muy bien. Luego de esto, Luego de esto podemos estudiar los patrocinadores. El principal de todos ellos es el Constantino el Africano, aunque no dejemos de lado a Alfano I, que era un médico talentoso, políglota, tradujo numerosos libros de medicina y trabajó para recaudar fondos para fundar la construcción de la primera escuela de medicina, la escuela de Salerno. Sin embargo, y además se cree que él fue el que invitó y trajo a Constantino el Africano. ¿Ya? Él fue el representante máximo de esta escuela, porque llegó del norte de África para estudiar, pero terminó quedándose para enseñar. Él tenía conocimientos de la medicina islámica. Además, era una persona que conocía muchos idiomas y tradujo varios textos del árabe y esencialmente y era esencial, o sea, estos textos que él tradujo eran esencial para los estudiantes de medicina en toda Europa por casi cuatro siglos, casi 400 años. En esta imagen podemos apreciar justamente a Constantino el Africano dando sus clases. Recordemos nuevamente que el conocimiento, el foco cultural en, estaba en los árabes, en Bagdad, ¿ok? Con la primavera árabe. Y él vino de esa zona, de ese lugar, un gran médico. Y tradujo textos y enseñó en esta escuela a los médicos europeos. Ahora, otra persona también importante de esta escuela es Trotula de Ruggiero. Okay, esta persona fue una mujer. En este periodo las mujeres estaban permitidas estudiar y dar clases inclusive. ¿Okay? Esta mujer escribió libros sobre ginecología. ¿Ok? Una vez que completaban la formación pertinente, las mujeres también obtenían sus licencias para ejercer la ginecología, la obstetricia, la partería, la atención pre y postnatal, y así como la medicina general. No había ninguna discriminación en la escuela médica salernitana. El plan de estudios de esta escuela era completo. ¿Ok? Esta escuela aunaba el saber médico clásico, árabe y además judío. O sea, era completo. De ahí que atraía a muchos estudiantes internacionales. Estos cursos estaban bien organizados, con estándares y una política estricta de aprobar un nivel con las calificaciones requeridas antes de pasar al siguiente. ¿Ok? Con su alcance, su aceptación de las mujeres y el volumen de libros generados allí, la Escuela Médica Salernitana sentó las bases para las futuras facultades de medicina del futuro. ¿Ok? Sentó las bases. Ahora, en este periodo, el segundo periodo también, vamos a encontrar
a Giovanni da Milano, quien fue un discípulo de Constantino, ¿ya? Y él escribió una obra, la más famosa de la escuela, llamada Regimen Sanitaris Salernitanum. ¿Ok? En esta obra, él plasmó, digamos, el régimen sanitario y establecía una serie de principios dietéticos y de costumbres para mantener una vida sana. Esto podemos apreciar en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha hay un grabado del año 1493 que muestra una enseñanza práctica de anatomía en la Escuela Médica de Salerno. En un principio no se podía diseccionar humanos, solamente animales, pero en el 1250 se introdujo la disección humana en la facultad. ¿Ok? Hubo un desarrollo en ese periodo. Ahora, es importante resaltar la contribución de la Escuela de Traductores de Toledo, porque ten en cuenta que en esos tiempos los europeos no hablaban más que su idioma natal y uno que otro latín. Y era necesario tener traductores de textos de griegos y también árabes. ¿Por qué? Porque el desarrollo venía de ahí. En ese tiempo no había en Europa un desarrollo como tal para tomarlos como referencia, sino tenían que tomar textos clásicos de los griegos, de los árabes y también, perdón, de los griegos romanos y también de los árabes, ¿ok? Los árabes. Ahora, en esta etapa también nacieron las primeras universidades, como por ejemplo la Universidad de Montpellier, en Francia. Y esta universidad fue uno de los primeros y fue fundado en el año de 1181. Aquí destacan dos médicos, ¿ya? Dos médicos. Arnaud de Villanova. Arnaud de Villanova. ¿Ok? Este fue un médico políglota que atendió a reyes, a la corte real, y tradujo textos de Galeno y también de Avicena. ¿Ok? Ahora, el más importante de ellos fue Guy de Chauliac. Era un cirujano más importante es el mayor representante de esta escuela, de esta universidad. ¿Ok? Él ejerció como médico de muchos papas. ¿Ok? Publicó una obra llamada Chirurgia Magna, un texto detallado de cirugía, anatomía, patología y otros temas. Él inclusive se infectó de la peste bubónica que azotó Europa en la Edad Media. Vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, milagrosamente no murió. Ok. Las universidades italianas también se fundaron en el siglo XIV aproximadamente, como la Universidad de Bolonia y Padua. ¿Ok? Eh, Aquí también se recuperó la disección de cadáveres humanos, ¿ok? En esta etapa de la Edad Media, casi finales, ¿ok? Casi finales se recuperó, digamos, el poder hacer disecciones. Sin embargo, se había perdido ya muchos ciclos en los cuales estaba prohibido, ¿ok? Ahora, Mondino de Luci fue uno de sus representantes. Se publicó en 1316 su propio tratado de anatomía, considerada la primera obra moderna de esta materia. Mondino de Luci, de la escuela italiana. Muy bien, ahora, la alquimia. La alquimia fue una peculiar mezcla de ciencia y magia, ¿ok? Tenían diversos objetivos nobles que iban, digamos, desde transformar metales comunes en oro, también trataron de encontrar la panacea universal, que quiere decir que un medicamento que cure todas las enfermedades. ¿Ok? Y también otra aspiración que ellos tenían, la alquimia, también era encontrar el elixir de la juventud. ¿Ok? La alquimia, que data de hace 4000 años en Asia y África, vivió una época dorada en Europa en los siglos XII y XIII. Muy bien. Ahora pasemos a un tema bien importante que se dio en este periodo. ¿Ok? Se dio la peste negra, la peste bubónica, aunque en esos tiempos le conocían como la Gran Peste. ¿Ok? Ahora lo conocemos como la peste negra, la peste bubónica, pero en ese tiempo le conocían como la Gran Peste.
¿Por qué le conocían así como la Gran Peste? Porque Europa, antes, antes de la peste negra, ya había sufrido terribles epidemias, ¿ok? También de pestes. ¿Ya? Por ejemplo, la Gran Peste de Atenas en el año 430 a.C., la peste de Justiniano, que devastó el Imperio Bizantino en el año 542 después de Cristo. Ambas provocaron una gran mortandad a gran escala. Y lo más probable es que el motivo, la causa haya sido el mismo, o sea, el mismo que la Gran Peste. Ahora, que la peste negra. Ok, ahora, estos primeros brotes de peste afectaron a un área geográfica reducida, mucho más pequeña, ¿ok? Mucho más pequeña. O sea, la peste de Atenas, la peste de Justiniano azotaron Europa, pero de manera geográfica reducida. Ahora, sin embargo, sin embargo, en el año de, en el año de 1343, 1346, Europa sufrió una de las pandemias más devastadoras que haya sufrido el continente. Una enfermedad terrible y desconocida. Acabó con el 60% de la población europea, es decir, 50 millones de personas solamente en su primera ola, en su primera oleada devastadora. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta peste negra, la gran peste, así lo conocían los contemporáneos, ¿ok? Parece haber comenzado en Asia Central, en la década de 1330, o sea, 16 a 17 años antes. Sin embargo, cuando llegó a Crimea en 1346, se extendió rápidamente hacia el oeste, hacia Europa, por las rutas comerciales marítimas, ¿ok? Que fueron afectadas. Y el año siguiente, inicio del año 1347, entonces afectó, llegó hasta Francia, España, Portugal, Inglaterra, inclusivamente en 1348. Alemania y Escandinavia también fueron víctimas. Se extendió rápidamente. Ahora, después de haber matado 50 millones de personas en su primera ola, se extinguió, desapareció aparentemente, ¿ok? Pero reapareció en nuevas oleadas en 1360, casi 12 años después, 3 años después, 1363, 1364, 1400. O sea, ¿y esto por qué? A medida que las nuevas generaciones que carecían de la inmunidad nacían, adquirían la infección anterior y caían como víctimas. ¿Ok? Qué terrible esta gran peste, la peste negra, la peste bubónica. Ahora, la peste negra era una enfermedad desconocida totalmente. ¿Ok? Causó pánico en toda Europa. No había cura. Los tratamientos eran ineficaces. Incluían, por ejemplo, evitar alimentos difíciles de digerir y también incluían purificar el aire con aceites esenciales, aceite de rosas, canela y clavo. ¿Ok? Además, ellos tenían una teoría, la teoría del miasma. ¿Qué significaba la teoría del miasma? Esta teoría sostenía que la plaga se propagaba por miasmas o vapores nocivos. O sea, por vapores se propaga la enfermedad, decían. Entonces, ¿qué hacían? Trataban de evitar esos vapores nocivos. Los médicos probaron recetas como elixires, pero no tenían resultados. Estos elixires eran una mezcla de hierbas, hasta 70 ingredientes, pero nada funcionó. Solamente las comunidades más remotas escaparon de la epidemia. Los médicos de la peste, para evitar infectarse, utilizaban estas máscaras.
estos disfraces elaborados incluían una máscara con picos de pájaro, y en los picos de pájaro metían hierbas aromáticas para evitar los malos olores, para evitar los miasmas, para evitar estos vapores nocivos. Ellos creían en eso, ¿ok? Para espantar a estos vapores, a este miasma. Esa era la teoría del miasma, ¿ok? Ahora, porque ellos creían que esa era la causa de la enfermedad, pero no era así, ¿ok? Ahora, las repercusiones, el impacto económico y social fue devastador, devastador. En medio del terror de la primera epidemia, la primera ola, muchos judíos fueron asesinados en Alemania porque se les culpó de envenenar los pozos y así causar la peste. Mira, a medida que la población europea iba muriendo, iba disminuyendo de manera económica, los trabajadores escaseaban y la tierra se quedaba vacía, sin quien las trabaje. Entonces los campesinos exigían cobrar salarios más elevados, ¿ok? Pero igual, así le pagaban más, igual había un déficit de mano de obra, porque iban muriendo, el 60% de la población que se muere, imagínate. Ahora, las epidemias eran periódicas, como les dije, o sea, no es que se acababa totalmente, sino había epidemias periódicas de esta peste. Se volvió una característica de la vida europea durante más de 3 siglos. Durante más de 3 siglos, digamos, estaba la peste periódica. En Inglaterra, por ejemplo, sufrió su último brote en Londres en el año de 1665. Murieron 68.000 personas. Marsella, Francia, se convirtió en la última ciudad europea en sufrir la enfermedad en el año de 1720, cuando un barco infectado transportó la peste bubónica a su puerto. En otros lugares la enfermedad siguió siendo endémica, hasta que en el año de 1894 se produjo una nueva oleada de peste en China, Cantón, que se extendió al año siguiente a la India, donde murieron 1 millón de personas. Ahora, en este año, en ese mismo año, 1894, dos personas, un bacteriólogo japonés, Shiba Saburo Kitasato, y un bacteriólogo francés, Alexander Yersin, descubrieron el bacilo, la bacteria causante de la peste, y le dieron finalmente el nombre de Yersinia pestis. Yersinia pestis. En 4 años después, en 1898, se identificó que la pulga de la rata era el vector, aunque la bacteria la portaban las ratas. La rata negra era portador de la bacteria. Sin embargo, la pulga era el vector. ¿Qué quiere decir? La pulga picaba a la rata contaminada con la bacteria y a la pulga no le pasaba nada. Era el vector. Esta pulga picaba a otra rata o a un ser humano o a otro animal, le contagiaba de la bacteria. Le contagiaba de la peste negra. ¿Ok? La pulga de la rata era el vector y el portador era la rata. Esto se descubrió recién en el año de 1898. 3 siglos y medio. Terrible. Lo que dio lugar, al descubrir esto, lo que dio lugar era a unos esfuerzos con éxito para evitar la propagación mediante el control de la población de ratas. ¿Ok? Obvio, si tú sabes que el vector es la pulga y el portador la rata, entonces controlemos la población de ratas. ¿Ok? Bien. 2 años antes, en 1896, Yersin había producido un antisuero. Como ya sabía y había identificado la bacteria, ¿ok? Entonces vamos a hacer un antisuero. Tuvo un éxito
en el 50% de la población. O sea, de los que tomaban el medicamento, el antisuero, la mitad moría y la mitad sobrevivía. Luego, en 1940, ¿ok? Se aumentó la tasa de curación en un 95% utilizando antibióticos. Ahora, aunque la peste negra ya no puede diezmar poblaciones sin control, no ha sido erradicada por completo. En 1910 se dieron cuenta algunos investigadores que algunos roedores salvajes como las marmotas y los perros de las praderas en América del Norte podían y tienen reservorios de esta enfermedad. ¿Ok? Y en contacto con los seres humanos le puede provocar brotes periódicos, como ocurrió en el 2013. Un niño murió en Kirguistán tras comer una marmota infectada. En Estados Unidos también hubo 15 casos de infección por peste, incluidas 4 muertes en el 2015. Actualmente, en 2025, se han reportado también al menos 2 casos de peste en humanos en Estados Unidos. Estados Unidos. Un hombre falleció por peste bubónica en Arizona en julio de este año 2025 y en agosto las autoridades de salud confirmaron otro caso más en un residente de California, que se contagió por la picadura de una pulga infectada mientras acampaba. La peste negra aún en la actualidad está vigente, está viva, pero obviamente hay tratamientos. Tendríamos que identificarlo a tiempo, ¿ok? Muy bien. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que sea de mucha utilidad. Muchas gracias.